Bien, pues en esta ocasión vamos a realizar una tabla de control de gastos muy sencilla, una tabla muy básica que nos va a servir para controlar nuestros gastos y nuestros ingresos de manera diaria. Bueno, vamos a comenzar. Hasta acá arriba yo voy a colocar el mes del cual estoy haciendo esta tabla de control de gastos. Pues en este caso yo le voy a poner que es del mes de marzo del 2021. Y bueno, por acá voy a colocar algo que yo considero importante, que es el saldo anterior. Entonces, ¿qué es lo que voy a colocar aquí en esta celda o en este dato? Pues lo que me haya quedado de mi saldo, el dinero que me quedó del mes de febrero, en este caso. Estoy haciendo la tabla del mes de marzo, entonces mi saldo anterior es lo que me quedó del mes de febrero. Entonces ahí voy a colocarle pues una cantidad cualquiera, no sé, por ejemplo 2.500 pesos. Bien, entonces aquí vamos a abrir esta parte, vamos a hacer más grande la celda para que se alcance a ver todo lo que estoy poniendo. Bueno, entonces mi tabla en este caso va a llevar unos datos muy sencillos. El primero de ellos es la fecha. Es decir, cuando digo fecha me refiero al número de día, si es primero, segundo, tercero, etcétera, de marzo, ¿no? Entonces, bueno, obviamente aquí voy a empezar con el primero de marzo. Abajo voy a poner el 2 de marzo. Y bueno, marzo tiene 31 días. Basta con que yo ponga estos primeros dos, 1 y 2, para que Excel en automático detecte cuál es la secuencia que quiero yo que siga, es decir, que vaya de 1 en 1 hasta llegar a 31. Entonces ahora lo que voy a hacer es seleccionar estas dos celdas y con la función de autorrelleno, que es este cuadrito que aparece aquí en la esquina, presiono con el mouse, dejo presionar clic izquierdo y arrastro hasta llegar al 31, el cual me lo indica ahí en la parte inferior derecha, donde dice 31. Entonces Excel va a llenar en automático esos espacios del 1 al 31. Bueno, después acá voy a poner el día al que corresponde esta fecha. Entonces, en este caso, bueno, ya checando en el calendario, el 1 de marzo cayó pues, el lunes. Luego voy a poner aquí martes. Voy a hacer lo mismo. Al hacer esto, Excel va a tomar la secuencia que es de lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, etc. Y cada que llegue al fin de semana, bueno, vuelve a empezar. Entonces selecciono las dos y utilizo la opción de autorrelleno de aquí hasta el 31 y me llenan automático los días que corresponden a cada fecha. Una vez hecho esto, ahora voy aquí a tomar 4 celdas. Esas 4 celdas que voy a tomar de este lado las voy a combinar y centrar, y esas 4 celdas corresponden a lo que son mis ingresos, y de este lado voy a hacer lo mismo. Voy a seleccionar 4 celdas en forma de columna, en este caso las voy a combinar y centrar con la herramienta que está aquí arriba, y aquí voy a poner lo que corresponde a mis gastos. ¿Por qué 4? Bueno, tanto mis ingresos como mis gastos voy a escribir lo siguiente en cada una de las columnas que corresponden. Lo primero que yo voy a anotar aquí es el concepto, es decir, aquello en lo que estoy generando dinero, lo que me está haciendo perder, bueno, en este caso generando dinero en ingresos, y en el caso de gastos, pues el concepto sería aquello en lo que estoy gastando. Después del concepto voy a colocar la cantidad, pero esa cantidad la voy a separar yo en dos: lo que estoy generando en ingresos fijos y lo que estoy generando en ingresos variables. Y bueno, acá entonces voy a poner el total de ingresos, y lo mismo voy a hacer en gastos: los gastos fijos, los gastos variables y el total de esos dos gastos. Y después aquí al final voy a colocar lo que es mi saldo por día, lo que me va quedando por día. Nada más que aquí voy a combinar estas dos celdas, combinar y centrar, y aquí voy a escribir lo que es el saldo actual por día. Esto es toda la información que va a llevar mi tabla, mi control de gastos. Repito, es muy sencillita realmente. Esta es una tabla muy básica, pero que nos puede ayudar realmente a controlar nuestros gastos si es que no estamos acostumbrados a hacerlo de manera diaria. Y esto nos va a permitir, bueno, que no tengamos tanta pérdida, que no tengamos tantos gastos hormiga,
que finalmente podamos controlar poco a poco nuestras finanzas personales. Entonces bueno, ahora lo que voy a hacer es darle formato simplemente a mi tablita. Entonces selecciono toda la tabla. Yo acostumbro normalmente a ponerle que me marque todos los bordes y que el borde exterior grueso también lo marque. Y bueno, suelo separar esto por colores, la parte que corresponde a la fecha y a los días. Voy a rellenar todas las celdas con un color. En mi caso me gusta usar colores claritos, no tan brillantes, digamos colores pastel o opacos. La parte de ingresos, toda la parte de ingresos también la voy a rellenar con otro color. La parte de gastos igual, con otro color diferente. Y bueno, mi saldo total o mi saldo final también con otro color. Esto ya es a manera personal, cada quien lo hará como guste. Y otra cosa que yo suelo hacer y que me gusta es que todos mis datos estén centrados. Entonces selecciono aquí que estén centrados tanto de izquierda a derecha como de arriba hacia abajo. Y finalmente la parte de aquí arriba donde están todos los datos que yo voy a ir poniendo en mi tabla, yo la coloco con negritas. Bien, también voy a hacer lo mismo con la parte que está aquí arriba, donde es el mes del que estoy haciendo esta tabla y el saldo anterior. Entonces voy a poner igual todos los bordes y el borde exterior grueso, ya está. Lo voy a poner en negritas y le voy a poner un relleno de un color distinto. Muy bien. Entonces, bueno, aquí ya nada más falta empezar a llenar todos los datos. Pero bueno, vamos a la parte importante. En la parte de concepto solamente voy a escribir aquello que me está haciendo ganar dinero. Si es un ingreso fijo, puede ser a lo mejor mi salario, ¿no? Entonces, aquí yo tendría que poner si gano dinero por quincena o por semana. Pues depende del día que me paguen. Aquí voy a poner que el concepto fue salario. 15 y 30, entonces yo le voy a poner aquí salario. Y es un ingreso, en este caso fijo. Entonces aquí voy a poner X cantidad. No sé, supongamos que a la quincena yo gano, no sé, 4,000 pesos, por decir algo. Y así es como vamos a ir llenando esta tabla. Entonces mi otro ingreso fijo sería la siguiente quincena, que sería el día 30. Entonces yo coloco lo mismo, salario. Y a lo mejor pues también son 4,000 pesos, ¿no? Por decir algo. En la parte de ingresos variables, bueno, recordando que los ingresos variables son aquellos que no tenemos de manera continua, pues no sé, a lo mejor voy a poner, no sé, a lo mejor una venta, perdón. Pues en la parte de ingresos variables a lo mejor voy a poner una venta. Vamos a suponer que yo el día sábado, por ejemplo, vendí venta de, no sé, de un celular, por ejemplo, ¿no? Que yo vendí este día. Entonces aquí vamos a hacer más grande esto. Y esto, como no vendo celulares ni me dedico a esto, por decir algo, entonces esto iría en un ingreso variable. A lo mejor del celular yo lo vendí en, no sé, 2,000 pesos. Entonces lo coloco ahí. Y así es como vamos a ir rellenando todos estos datos, tanto en la parte de ingresos como en la parte de gastos. Entonces, ahora lo importante. Bien, lo importante aquí es lo siguiente. El total de mis ingresos por día, yo lo voy a calcular sumando el ingreso fijo que haya tenido ese día más el ingreso variable que haya tenido ese mismo día. Entonces aquí en Excel voy a colocar simplemente el signo de igual y voy a seleccionar la celda que corresponde al ingreso fijo del día 1, que en este caso sería la celda D4, la puedo seleccionar con el mouse, más la celda que corresponde al ingreso variable de ese mismo día, del día primero. Entonces también la puedo seleccionar, D4 más E4, y voy a dar Enter. Con esto automáticamente Excel va a hacer la suma de estas dos celdas. Y si yo quiero que haga lo mismo con cada una de las celdas que están aquí abajo, voy a usar la opción que está aquí de autorrelleno, y de aquí hasta el día 31. Y me va a hacer esa suma automáticamente Excel por día. Cada día va a estar sumando el ingreso fijo más el ingreso variable, el ingreso fijo más el ingreso variable, para darme el total de ingresos por día. Y lo mismo voy a hacer en la parte de gastos. El gasto total se va a calcular con igual. Selecciona la celda que corresponde al gasto fijo más la celda que corresponde al gasto variable de ese día y le doy Enter. Y utilizo la opción de autorrelleno. Entonces va a ser lo mismo con los gastos Excel. Va a sumar el gasto fijo más el gasto variable diario para darme un gasto total por día. Bien, entonces vamos a poner aquí unos datos simplemente a manera de ejemplo.
Vamos a suponer que en la parte de gastos yo el día, no sé, por ejemplo el fin de semana, el domingo, yo compré, no sé, una pizza, por ejemplo. Esto sería un ingreso, perdón, esto sería un gasto variable, ya que no compro pizza todos los días, ni es algo que haga constantemente, ¿no? Por decir algo. Entonces, a lo mejor ese día de la pizza me gasté 200 pesos. Y entonces Excel en automático va a ser la suma del gasto fijo más el gasto variable. Vamos a suponer que un día anterior yo gasté en, no sé, a lo mejor pagué mi internet ese día. Y este es un gasto fijo, el gasto fijo porque es un gasto que tengo que hacer de manera constante y siempre en el mismo periodo de tiempo. Entonces vamos a suponer que yo de internet pagué 500 pesos, por decir. Entonces ahora esto lo tengo que hacer obviamente rellenando toda mi tabla con mis gastos por día y mis ingresos por día. Esto se tiene que hacer de manera diaria. Y al final voy a calcular aquí el saldo. Es bien importante aquí distinguir algo. Para el saldo del día primero de cada mes, mi saldo se va a calcular de la siguiente manera. Va a ser igual a mi saldo anterior, que es este que está aquí arriba, es decir, lo que a mí me quedó del mes de febrero en este caso, más mi ingreso total de este mismo día, del día primero, y a eso le voy a restar el gasto total. Ya no voy a tomar en cuenta los fijos y los variables por separados, porque aquí el total ya los está tomando en cuenta los dos. Entonces repito, es mi saldo anterior, que me quedó del mes de febrero o el mes anterior, más mi ingreso total de este día, menos el gasto total de este día que estoy haciendo, que es el día primero en este caso. Y le doy enter. Entonces ahí me dice que mi saldo es de 2.500. Y sí, efectivamente, yo tenía 2.500, no ingresó nada ese día y no gasté nada ese día. Bueno, todavía no está llena los datos, pero esa es la idea. Y entonces, para el día segundo yo no voy a usar la opción de autorrelleno, porque aquí en el día primero tiene que sumar lo que yo tenía del mes de abril, pero solamente lo hace una vez. Yo no quiero que lo vuelva a hacer el día 2 porque no puedo estar sumando todos los días estos 2.500 porque no los tengo siempre. Solamente los tuve para el primer día y de ahí son los mismos que se van a ir generando en los subsecuentes días. Entonces, para el saldo del día segundo la fórmula va a cambiar. El saldo del día 2 de febrero lo voy a calcular ¿cómo? Bueno, fácil. Sumando el saldo del día anterior, que es este que estoy seleccionando, más el ingreso total del día 2, que es este de aquí, menos el gasto total del día 2. Entonces esa sería mi fórmula. Y le doy enter. Y esta fórmula sí se va a repetir en todos los demás días. Siempre mi saldo actual va a ser el saldo del día anterior, más el ingreso de ese día, menos el gasto de ese día, que estoy calculando en ese momento. Entonces aquí sí, a partir de la segunda ya puedo usar la opción de autorrelleno. Desde aquí y hasta el día 31. Y entonces ahí ya me hace automáticamente hacer todos los cálculos, suma mis ingresos y resta mis gastos, siempre sumando el saldo del día anterior. Y bueno, lo que faltaría aquí pues sería llenar los datos de esta tabla con algunos valores que yo le dé. Entonces voy a hacerlo rápidamente. Y algo bien importante que debemos de tomar en cuenta también es el ahorro. Vamos a suponer entonces que yo por cada quincena también aparto una cantidad de ahorro de 1,000 pesos, por ejemplo, ¿sale? Entonces voy a tener dos ahorros, uno por cada quincena, que también iría en gasto fijo. Aquí tuve un pequeño error, el caso del cine no iría en gasto fijo, iría en un gasto variable, pues ahí sí no es algo que sea indispensable ni que tenga que hacer constantemente. Entonces en este caso, por ejemplo, me quedaron 2.400 pesos para el siguiente mes. Bien, y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. En la parte de mis ingresos fijos, yo quiero hacer toda la suma de los ingresos fijos que tuve de todo este mes, pero solo de los ingresos fijos. Entonces, hasta acá abajo del día 31, en la columna que corresponde a los ingresos fijos, yo voy a hacer esa suma. Es muy fácil, voy a ponerle igual, suma, escribo la palabra suma tal cual, y entre paréntesis selecciono toda la columna que corresponde a los ingresos fijos, solamente lo que corresponde a los valores numéricos, y le doy enter. Y entonces Excel hace aquí abajo la suma, que son 8,000 pesos de ingresos fijos. Y lo mismo hago para los ingresos variables, pero eso lo puedo hacer ya con la opción de autorrelleno hacia la derecha y me hace la suma de mis ingresos variables en automático. Y voy a hacer lo mismo para mis gastos fijos y mis gastos variables. Entonces aquí voy a ponerle igual, suma, abro paréntesis y selecciono toda la columna que corresponde a esos gastos fijos. Y lo mismo para los gastos variables, pongo la opción
la opción de autorrelleno y ya lo hace en automático Excel. Bien, y entonces ya nada más aquí para finalizar, voy a poner esto también con los colores que corresponden. Vamos aquí a poner los colores que le había puesto a la tabla. En este caso era un gris, que es este tono, y en este caso son tono azul. Pero también vamos a colocarles su correspondiente formato en todos los bordes y el borde exterior, pues, para que se vea que forman parte de mi tabla de control de gastos. Entonces ahora lo que voy a hacer son dos pequeñas gráficas de pastel, donde yo voy a colocar en esas gráficas qué tanto estoy teniendo de gastos y de ingresos fijos y variables, para ver gráficamente lo que yo estoy gastando y ganando, para llevar un mejor control de mis finanzas, para que sea más visual. Entonces selecciono estos dos datos que son el total de ingresos fijos y de ingresos variables por mes, el total, y aquí arriba voy a donde dice insertar. Aquí están todos los gráficos. En este caso voy a seleccionar este, que es el gráfico circular. Vamos a colocar este que está en 3D. Y bueno, en automático Excel ya me da mi gráfica, donde obviamente yo tengo que hacer la distinción de cuál corresponde a cada uno. Si yo me doy cuenta, tengo más ingresos fijos que variables, entonces eso quiere decir que la parte azul corresponde a mis ingresos fijos y la parte anaranjada corresponde a mis ingresos variables. Entonces eso lo vamos a colocar acá. Vamos a seleccionar aquí donde están estos dos números. Vamos a seleccionar la gráfica. Me voy aquí a diseño de gráfico, seleccionar datos, y aquí donde dice 1 y 2 le voy a dar donde dice aquí editar, y voy a poner 1, que es el color azul, corresponde a mis gastos, a mis ingresos, perdón, fijos, y eso lo vemos aquí. 1 es el azul, pues son los ingresos fijos. Voy a colocar fijos, coma, variables, y le doy aquí en aceptar. Y entonces ya me está ahí haciendo la separación de que lo azul corresponde a los ingresos fijos y lo anaranjado corresponde a los ingresos variables. Después me voy aquí a donde está el signo de más y voy a poner aquí en etiqueta de datos. Pero yo no quiero que me coloque los valores numéricos, sino el porcentaje. Entonces le doy aquí en la flechita, acá abajo donde dice más opciones, y me va a desplegar aquí este menú acá a la derecha. Entonces le doy donde dice porcentaje, quito el que dice valor, y entonces me está diciendo que de mis ingresos totales el 65% corresponde a mis ingresos fijos y 35% son mis ingresos variables. Y lo mismo voy a hacer acá con los gastos. Selecciono los dos gastos totales, fijos y variables, selecciono la gráfica aquí arriba y hago lo mismo. Me voy aquí donde dice seleccionar datos, aquí le doy en editar donde dice 1 y 2 y voy a colocar lo mismo, fijos, coma, variables, para que Excel me distinga que lo azul son gastos fijos y lo anaranjado son gastos variables. Y le voy a dar en aceptar y hago lo mismo. Le doy en la flecha de más, en donde dice etiqueta de datos, selecciono la flechita hacia la derecha, en más opciones, despliega este menú, selecciono el de porcentaje, quito el de valor y me dice que el 94% de mis gastos son fijos y el 6% de mis gastos son variables, pero solamente en el mes de marzo. Esto va a cambiar dependiendo de nuestro control por mes. Y aquí en títulos del gráfico, bueno, vamos aquí a cambiarle. En el primero vamos a ponerle que este gráfico corresponde a mis ingresos y que este gráfico de acá corresponde a mis gastos. Entonces lo seleccionamos y cambiamos aquí a... Y bueno, pues esto sería todo. Con esto ya podríamos, bueno, aquí pueden cambiarle un poquito el aspecto a las gráficas si gustan, ¿no? Aquí nos dan más opciones donde está el pincelito cuando seleccionamos la gráfica. Esta por ejemplo se ve atractiva. De este lado vamos a usar la misma para que todo se vea homogéneo. Y bueno, de esta manera entonces ya tengo mi control de gastos muy sencillo, un control de gastos muy sencillo diario, pero que puede ser muy útil. Y obviamente esto lo podemos ir mejorando con el paso del tiempo y conforme nos vayamos acostumbrando a manejarlo de manera adecuada, y podemos irle agregando más cosas aquí a nuestra tabla, hacer otro tipo de gráficos, pero con esto creo que es un buen inicio y algo muy básico que nos puede ayudar en nuestras finanzas personales. Y bueno, pues eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias.